Bien, la otra clase es la clase diplópoda. ¿Por qué se caracteriza la clase diplópoda? También son organismos cuyo cuerpo está separado en segmentos, pero en este caso, por cada segmento hay dos pares de patas. Ya no hay un par de patas como en el ciempiés, ¿no? Como en los quilópodos, ¿no? En los diplópodos, por cada segmento hay dos pares de patas. Ejemplo, el milpiés. ¿No? Entonces, hay dos pares de patas por segmento, ¿no? En los diplópodos, clase diplópoda. Y una tercera clase que es parecida también es la clase onicofora. La clase onicofora agrupa a animales que el cuerpo también está separado en segmentos, pero por cada segmento vamos a encontrar un par de patas gruesas, les llaman un par de patas carnosas. Entonces hay un par de patas por cada segmento y son patas gruesas, patas carnosas. Esta característica es de los individuos de la clase onicofora. Ejemplo, el peripato. ¿No? Ejemplo, el peripato. Bien, todo esto agrupa al filum Artrópoda, por eso decimos es el filum más diverso, ¿no es cierto? La clase crustácea, la clase hexápoda, que a su vez es la clase más diversa, acuérdense, clase, clase más numerosa, más diversa, la clase hexápoda. Luego está la clase arácnida, la clase quilópoda, la clase diplópoda y la clase onicofora. Todo eso pertenece al filum Artrópoda, todos ellos son artrópodos. Bien, y otro filum es el filum Echinodermata. El filum Echinodermata. Los individuos del filum Echinodermata corresponden a animales acuáticos, netamente de ambiente marino, entonces son animales marinos. Se caracterizan ¿por qué? Porque el cuerpo está cubierto por espinas, pueden ser espinas numerosas y grandes o pueden ser pequeñas, ¿no? Pero tienen espinas, tienen un cuerpo espinoso. La simetría es radial. ¿Qué significa que la simetría sea radial? Que el cuerpo está separado proporcionalmente en segmentos y cada segmento se llama radio. Y en cada radio vamos a encontrar los mismos componentes. Por ejemplo, la estrella de mar. La estrella de mar tiene 5 brazos. Y en cada brazo tú vas a encontrar sistema reproductor, sistema digestivo, sistema excretor, sistema circulatorio, sistema locomotor, etc. En cada brazo. Entonces, cada brazo es un radio, ¿no? Cada brazo es un radio. Ejemplos de filum Echinodermata: la estrella de mar, el erizo de mar, el pepino de mar también, pertenecen al filum Echinodermata. Bien. Y nos faltaría ver otro filum, que es el filum Chordata. Dentro de este filum Chordata vamos a encontrar a los mamíferos, donde está el ser humano. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a revisar al filum Chordata. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el desarrollo del filum Chordata.
entonces nos faltaba ver un filum. Nosotros nos faltaba ver un filum, que es el filum cordata, donde están los llamados cordados. ¿Qué características debe cumplir todo organismo que pertenece al filum cordata? Para pertenecer al filum cordata, el organismo tiene que tener 3 estructuras durante algún momento de su ciclo de vida, ¿ya? Durante algún momento de su ciclo de vida, este organismo debe tener esas 3 estructuras. ¿Cuáles? Debe presentar hendiduras branquiales, debe presentar notocorda y debe presentar cordón nervioso. Las 3 estructuras tienen que estar presentes en algún momento de su ciclo de vida. Si fuera así, entonces es un organismo del filum cordata. Los humanos, por ejemplo, nosotros somos cordados. Cuando hemos sido embriones, hemos tenido las 3 estructuras. Hemos tenido hendiduras branquiales, hemos tenido notocorda, que es un cilindro al cual se adhieren los músculos, y hemos tenido cordón nervioso. A medida que el embrión ha ido madurando, desaparecieron las hendiduras y la notocorda. Y lo que mantenemos hasta adulto es el cordón nervioso. Pero como hemos tenido las 3 estructuras en algún momento de nuestro ciclo de vida, de nuestro periodo de vida, entonces somos cordados. Todos los cordados entonces tienen que tener estas 3 estructuras. Para ser clasificados dentro del filum cordata, deben tener estas 3 estructuras: hendiduras branquiales, notocorda y cordón nervioso. El filum cordata, a su vez, está separado en subfilums. ¿Cuáles son esos subfilums? A ver, está por ejemplo el subfilum hemicordata. El hemicordata agrupa a animales que tienen el aspecto de un gusano, pero son animales acuáticos netamente marinos. Netamente marinos. Aquí se encuentra el balanogloso. El balanogloso es un animalito marino, tiene el aspecto de un gusano, y es un hemicordado. Pertenece al subfilum hemicordata. El subfilum urocordata agrupa animales que tienen la forma de un cilindro. O te van a decir también animales en forma de barril. El cuerpo tiene la forma de un cilindro, de un barril. Entonces, el cuerpo es un cuerpo cilíndrico. Es un cuerpo cilíndrico. Y ese cuerpo está recubierto por una membrana llamada túnica. Entonces, como tienen un cuerpo recubierto por túnica, se les llama también tunicados. Se les denomina también tunicados. Estos animales en estado adulto son sésiles, igual que las esponjas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es sésil? Que se fija a un lugar, se adhiere a un solo lugar y ya no se desplaza. Eso pasa con los tunicados, con los organismos del subfilum urocordata. Cuando son adultos, pero cuando son larvas no, pues no. Cuando son larvas pueden desplazarse. Cuando llegan a la adultez ya son sésiles. Ejemplo, la asidia. Asidia es un tunicado, pertenece al subfilum urocordata. Pertenece al subfilum urocordata. Luego está el subfilum cefalocordata. Los cefalocordados son animalitos acuáticos de vida libre, de ambiente marino, tienen el cuerpo totalmente alargado, y aquí se encuentra el anfioxo. Aquí se encuentra el anfioxo. Pertenece al subfilum cefalocordata. Ya miren, hasta acá, ¿sí? Hasta este animalito, todo lo que hemos mencionado desde las esponjas hasta aquí, todos, ¿sí? Desde el filum porífero hasta acá, son invertebrados. En ningún momento hemos hablado todavía de animales vertebrados. Hasta aquí son invertebrados. Por eso decíamos, fíjate, toda la cantidad de invertebrados que hay, ¿no? Entonces es el grupo más numeroso. Recién vamos a hablar del subfilum vertebrata, donde están los vertebrados. Pero mira, hasta aquí son invertebrados. Recién vamos a hablar de los vertebrados. Y mira, los vertebrados están dentro del filum cordata. Entonces, el filum que agrupa a animales, mira, tanto invertebrados como vertebrados, ese filum es el filum cordata. Los otros filum que hemos mencionado son invertebrados, totalmente invertebrados, ¿verdad? Todos los filum que hemos mencionado anteriormente son invertebrados. En cambio, el filum cordata agrupa animales que son invertebrados como
vertebrados, que es lo que vamos a mencionar ahora. ¿Ya? Entonces, recién vamos a hablar de los animales vertebrados. Recién vamos a hablar del subfilum vertebrata. ¿No es cierto? Recién vamos a hablar del subfilum vertebrata. ¿Por qué se caracteriza el subfilum vertebrata? Porque tiene un endoesqueleto, hay presencia de endoesqueleto, y en ese endoesqueleto va a estar la columna vertebral, de ahí el subfilum vertebrata, ¿no? Hay un endoesqueleto con columna vertebral. Bueno, además de eso, tienen sistema digestivo completo, tienen un sistema circulatorio cerrado, ¿verdad? ¿Qué significaba que tengan un sistema circulatorio cerrado? Que la sangre llega a los tejidos vía vasos sanguíneos, ¿no? Vía vasos sanguíneos. Bien, dentro del subfilum vertebrata vamos a encontrar clases. ¿Ya? Vamos a encontrar clases. Por ejemplo, está la clase Pisces, lo que nosotros conocemos como peces, ¿no? Lo que nosotros llamamos simplemente peces. ¿Por qué se caracterizan los peces? Son animales totalmente acuáticos, ¿verdad? Son animales totalmente acuáticos. Puede ser de ambiente, de agua marina o de agua dulce, pero son totalmente acuáticos. El cuerpo de estos animales suele estar cubierto por escamas, ¿no? Entonces es un cuerpo generalmente cubierto por escamas. Son animales poiquilotermos. ¿Qué significa que sean poiquilotermos? Que no logran mantener constante su temperatura corporal, ¿no? La temperatura corporal no la mantienen constante. Entonces, no logran mantener constante la temperatura corporal. Por eso es que siempre su temperatura la tienen que regular de alguna manera, ayudados con la temperatura ambiental, ¿no? Entonces, no mantienen constante su temperatura corporal, ¿ya? Son poiquilotermos. ¿Qué más? Estos animales, los peces, pueden tener un esqueleto óseo o también un esqueleto cartilaginoso. Hay peces cuyo esqueleto es tejido óseo y otros cuyo esqueleto es tejido cartilaginoso. La mayoría de peces tienen un esqueleto conformado por tejido óseo. La mayoría. Básicamente, los peces que conocemos, su esqueleto es tejido óseo, ¿no? El perico, el atún, el salmón, las pirañas, ¿no? El caballito de mar es un pez, ¿verdad? El paiche, ¿no? La lisa, el pejerrey, etc. Son peces cuyo esqueleto es óseo. Pero hay otro grupo de peces cuyo esqueleto es cartilaginoso, ¿no? Su esqueleto no es sistema óseo, sino más bien, no es tejido óseo, sino más bien tejido cartilaginoso. ¿Qué peces? Ahí está el tiburón, por ejemplo, o la mantarraya también. Tiburón y mantarraya son peces cuyo esqueleto es cartílago, ¿no? Cuyo esqueleto es cartílago. Clase Pisces, ¿no es cierto? Donde están los peces. Otra clase, la clase anfibia. Los anfibios tienen la característica y particularidad de que, siendo animales terrestres, pueden estar en ambientes también acuáticos, ¿ya? Pueden estar también durante buen tiempo en ambientes acuáticos, ¿no? Los anfibios, ¿ya? Los anfibios. Son animales también poiquilotermos, ¿ya? Son animales poiquilotermos. Mantienen una piel totalmente húmeda. Es una piel descubierta y totalmente húmeda. Respiran por sacos pulmonares y piel cuando son adultos, ¿no? La respiración es por sacos pulmonares y piel en estado adulto, pero mientras son larvas, su respiración suele ser por branquias. Por ejemplo, ¿no? El renacuajo. El renacuajo es el estadio larval y juvenil del sapo. Y el renacuajo es totalmente acuático, ¿verdad? El renacuajo es totalmente acuático. Ese renacuajo va a respirar gracias a las branquias. Pero cuando hay metamorfosis y el del renacuajo pasa a convertirse a un sapo adulto, el sapo adulto ya no tiene branquias. El sapo adulto va a desarrollar sacos pulmonares. Entonces, el sapo adulto puede hacer el intercambio gaseoso a nivel de los sacos pulmonares, pero también a nivel de su piel. A través de la piel también puede intercambiar gases. Bien, ejemplos de anfibios: el sapo, la rana, la salamandra, por ejemplo, ¿no? Son anfibios.
Siguiente clase, clase reptilia. Los reptiles son animales también poiquilotermos, no logran mantener constante su temperatura corporal. Y eso de repente es más evidente, ¿no? De repente cuando hemos ido a un zoológico, ¿no? Hemos visto que los cocodrilos y los lagartos siempre están totalmente quietos durante horas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en ese momento? Están reduciendo al mínimo su metabolismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para no gastar calor ni energía. ¿No? Como no pueden mantener constante su temperatura corporal, entonces tienen que tratar de evitar pérdida de calor. Entonces, están totalmente quietos durante horas, reduciendo su metabolismo al mínimo y obviamente recibiendo el calor ambiental. ¿No? Tienen una piel seca, totalmente seca y cubierta por escamas. ¿Ya? Tienen una piel totalmente seca y cubierta por escamas, a diferencia de los anfibios, ¿no? Los reptiles tienen una piel totalmente seca y cubierta por escamas. Ejemplo de reptiles: la tortuga, el lagarto, la serpiente, ¿no? El caimán, el cocodrilo, son reptiles. ¿No? Son reptiles. Bien, luego tienes la clase aves. Las aves. ¿Por qué se caracterizan las aves? Tienen la piel cubierta por plumas. ¿No? Tienen la piel cubierta por plumas. Son animales homotermos. ¿Qué significa que sean homotermos? Que pueden mantener constante su temperatura corporal. ¿No? Les llaman también, a los homotermos les llaman también organismos de sangre caliente. ¿No? ¿Por qué? Porque logran mantener constante su temperatura corporal. Son homotermos, ¿no? Mantienen constante su temperatura corporal. Son animales ovíparos. ¿Qué significa que sean ovíparos? Que el embrión va a desarrollar dentro de un huevo. ¿No? El embrión desarrolla dentro de un huevo. Entonces, la hembra va a expulsar ese huevo y lo va a cuidar, le va a dar calor, es lo que se llama, va a empollar, ¿verdad? Entonces, la hembra expulsa el huevo, ¿verdad? La hembra expulsa el huevo, ¿no? Y en ese huevo va a empezar a desarrollar y madurar un embrión hasta que nazca la cría madura, ¿no? Entonces, cuando el embrión y todo el desarrollo embrionario, ¿no es cierto? Todo el desarrollo embrionario ocurre dentro de un huevo y ese huevo lo expulsa la hembra, esos animales son denominados ovíparos. Y eso sucede con las aves. Eso sucede con las aves. Ahora, la mayoría de aves tiene capacidad de vuelo. ¿Todas las aves vuelan? No, falso. Todas las aves no vuelan, la mayoría sí. Por ejemplo, el pingüino es un ave, pero no vuela, ¿verdad? Entonces, no todas las aves vuelan, la mayoría tiene capacidad de vuelo. Clase aves. Y luego está la clase mamalia, los mamíferos. ¿Eh? Los mamíferos. Los mamíferos son animales también homotermos, de sangre caliente, ¿no? Logran mantener constante su temperatura corporal. ¿Ah? Son homotermos. ¿Qué más? Suelen tener el cuerpo protegido por pelos o algunas variedades o derivados de pelos, ¿no? Lanas, crines, ¿no? Cerdas, etc. Entonces pueden tener protegido el cuerpo total o parcialmente por estos pelos, lana, etc. Las hembras desarrollan glándulas mamarias para alimentar a la cría, ¿no? La cría se alimenta de leche materna, ¿no? Entonces, para eso las hembras desarrollan glándulas mamarias. ¿Qué más? Son animales que están ubicados en todos los hábitats, ¿no? Lo vamos a encontrar distribuidos prácticamente en todos los ambientes, ¿no? Hay mamíferos obviamente terrestres, ¿verdad? Desarrollan en medio terrestre. Hay otros mamíferos que son acuáticos, por ejemplo, el delfín, las ballenas, son mamíferos acuáticos. Y hay mamíferos que tienen la capacidad de volar, hay mamíferos capaces de volar. Por ejemplo, el murciélago, ¿no? El murciélago es un mamífero que tiene la capacidad de vuelo. Entonces, están ubicados en varios hábitats. Son organismos vivíparos. ¿Qué significa que sean vivíparos? Que el embrión va a desarrollar ya no dentro de un huevo, sino el embrión desarrolla dentro del cuerpo de la hembra. Cuando el embrión desarrolla dentro del cuerpo de la hembra, hasta alcanzar la madurez, ¿no? O
hasta alcanzar cierta etapa que le permita luego el alumbramiento a la hembra. Entonces, si el embrión desarrolla dentro del cuerpo de la hembra, es un organismo vivíparo, ¿no? Si ese desarrollo embrionario ocurre dentro del cuerpo de la hembra, es un organismo vivíparo. Pero hay una excepción, la excepción son los monotremas. Y en los monotremas está el famoso ornitorrinco. El ornitorrinco es un animalito que vive en Australia y Oceanía. Y es un mamífero, pero que tiene ciertas características muy particulares. Es un animalito que tiene las patas parecidas a las de un ave, tiene también el pico, ¿no? Como si fuera un ave, está en ambientes acuáticos, y el embrión desarrolla dentro de un huevo. Es un animal ovíparo, pero es mamífero. ¿Por qué? Porque las hembras desarrollan glándulas mamarias y la cría se alimenta de leche materna. Entonces, cumple con la condición de los mamíferos, pero no cumple con ser vivíparo, no es la excepción. Es un mamífero, pero no es vivíparo, sino ovíparo. ¿No? Es ovíparo. El ornitorrinco es un mamífero, pero ovíparo. Es la única excepción de esta característica de ser vivíparos de los mamíferos. ¿No? Es más bien un animalito ovíparo. Bien, así están clasificados los animales, ¿no? Así están clasificados los animales, los organismos del reino animal, ¿no es cierto? Desde el filum más simple, que son los poríferos, hasta el más complejo, que es el filum chordata, que agrupa organismos invertebrados como vertebrados. Bien, muchos de estos animales pueden causarnos daño. Dentro de esos están, por ejemplo, los insectos. ¿No? Están, por ejemplo, los insectos. Hay muchos insectos que pueden ser transmisores de enfermedades. Entonces, y al transmitirnos una enfermedad nos puede causar daño, ¿verdad? Al transmitirnos una enfermedad nos puede causar daño. Ese daño puede ser catalogado como un daño directo o indirecto. ¿Ya? Puede ser catalogado como daño directo o indirecto. ¿Cuándo decimos que el daño es directo? Decimos que el daño es directo si es que es el propio insecto el que nos causa el mal, el que nos causa la enfermedad. Si es el propio insecto el que nos causa el mal, el daño, la enfermedad, decimos que el daño es directo, ¿no? Si es que es el mismo insecto el que nos está causando el mal. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden ser totalmente alérgicas a la picadura de una sola abeja. Entonces, la picadura de esa abeja está provocando un daño en ese organismo, ¿verdad? Entonces, ¿quién está causando el daño? Es el mismo insecto, ¿no es cierto? Es la abeja, el mismo insecto. Entonces decimos que el daño es directo. Pero en algunas ocasiones, el insecto no es el causante del mal, sino que el insecto va a actuar como un vehículo de transporte del agente patógeno. Va a actuar como un medio de transporte de quien causa el daño. Cuando el insecto actúa como un medio de transporte, cuando el insecto está transportando al responsable del daño, decimos que el daño es indirecto. Y el insecto actúa como un vector. ¿Qué cosa es un vector? Un vector es el medio de transporte. ¿A quién está transportando en este caso? Al agente patógeno. Entonces, hay muchos insectos que están transportando virus, bacterias, hongos, etc. ¿Verdad? En ese caso, el insecto actúa como un vector. ¿Los vectores causan la enfermedad? No. Los vectores no son causantes de la enfermedad, pero sí están transportando a quien causa la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que una persona tenga una enfermedad infectocontagiosa. Si tiene una enfermedad infectocontagiosa, entonces en su interior, en el organismo de esta persona, debe encontrarse el microorganismo patógeno, ¿no? el que le está causando la enfermedad, ¿verdad? El que le está causando la enfermedad. ¿No? Es una enfermedad infectocontagiosa, entonces dentro de este organismo debe estar el agente patógeno. Y viene, por ejemplo, un insecto que se alimenta de sangre, por ejemplo, entonces se va a alimentar de la sangre de esta persona, va a picar y va a succionar esta sangre. Y luego se va a ir. Pero al succionar, puede también haber succionado microorganismos.
Bien, estos no les van a causar daño al insecto. No les van a causar daño al insecto. Y este insecto, por ejemplo, puede dirigirse hacia otra persona que puede estar sana y se va a alimentar también de la sangre de esa persona. Pero al alimentarse, otra vez al introducir su aparato bucal para producir la picadura, introduce también los microorganismos que transportaba. Entonces, esta persona ahora va a adquirir este microorganismo y va a empezar a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿quién está causando la enfermedad? ¿El insecto? No. Quien está causando la enfermedad es este microorganismo, esta bacteria, este hongo, ese virus, que ha sido transportado por el insecto. El insecto ha transportado esta bacteria, por ejemplo, de esta persona enferma a esta persona sana. Entonces, este insecto que sirve como medio de transporte se le denomina vector. ¿Ah? Se le denomina vector. Los vectores no causan la enfermedad. Los vectores sirven como medios de transporte. Quien causa la enfermedad es la bacteria, el virus, el hongo, el parásito, etc. ¿Verdad? Esos son los que causan la enfermedad. Entonces, cuando el insecto actúa como un vector, decimos que el daño es indirecto. ¿No? Decimos que el daño es indirecto. Por ejemplo, hay una enfermedad que es muy común en ciertas zonas de la sierra y de la selva, que es la UTA. La UTA es una enfermedad causada por un protozoario parásito. Ese protozoario parásito es la leishmania. Y la leishmania afecta mucosas y destruye mucosas y tejido, ¿no? Y eso se evidencia, ¿por qué? Porque las personas que tienen un cuadro de UTA severa tienen destrozado prácticamente el cartílago nasal y las mucosas de los labios, ¿no? Entonces prácticamente una persona que tiene UTA, un UTA muy grave, no tiene prácticamente el cartílago nasal ni las fosas nasales, uno ve un agujero aquí, ¿no? Un agujero aquí o a nivel de los labios. Ese tejido ha sido destrozado por la leishmania, que es un protozoario parásito. Pero para que la leishmania viaje de una persona afectada por UTA a otra persona, para que la leishmania pueda infectar a otra persona, necesita de un vector. Y ese vector es un mosquito, que es la lutzomia, o conocida comúnmente como titira. Entonces, la leishmania se transporta en la titira. ¿La titira causa la UTA? No. La titira está actuando como un vector. Quien causa la enfermedad es la leishmania. Entonces, los vectores no causan enfermedades, ¿no? Los vectores lo que hacen es actuar como medio de transporte. No causan enfermedad. Entonces, cuando el insecto actúa como vector, decimos que el daño es indirecto. Y cuando el daño es indirecto, podemos decir que la transmisión es mecánica o biológica. ¿Cuándo decimos que la transmisión es mecánica? Se dice que la transmisión es mecánica cuando el microorganismo patógeno, al ser transportado, no sufre ningún cambio. No pasa por cambios, ¿no? Entonces va a ser transportado tal cual. Por ejemplo, cuando la mosca se posa sobre el esputo de un tuberculoso, en sus patitas y en su aparato bucal puede quedarse la bacteria de la tuberculosis. Y luego esa misma mosca puede volar y colocarse en nuestros alimentos. Y al colocarse en nuestros alimentos va a dejar la bacteria de la tuberculosis. Bien, esa bacteria no ha sufrido ningún cambio al ser transportada. Ha sido transportada tal cual. Entonces se dice que la transmisión es mecánica. Por ejemplo, ¿qué insectos actúan como transmisores mecánicos? Las moscas y las cucarachas. ¿Ya? Moscas y cucarachas son vectores que actúan como transmisores mecánicos. ¿Y cuándo decimos que la transmisión es biológica? Decimos que la transmisión es biológica cuando el microorganismo patógeno, al ser transportado, va pasando por etapas, va sufriendo cambios, ¿no? Puede ser que de un estadio de huevo pase a un estadio de quiste, de un estadio inmaduro pase a un estadio maduro, pero eso va a ocurrir mientras está siendo transportado. Entonces, si ocurriera eso, decimos que la transmisión es biológica.
La mayoría de insectos vectores actúan como transmisores biológicos. ¿No? Actúan como transmisores biológicos. Bien, entonces los insectos pueden causar ese daño, ¿no? Puede ser un daño indirecto o puede ser un daño directo. ¿No? Directo cuando es el propio insecto que causa el mal, indirecto cuando actúa como un vector. Bien, pero así como hay organismos que nos han causado daño, hay otros que nos causan beneficio, hay animales que nos causan beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan alimento, nos dan materia prima para nuestra vestimenta, etc. Entonces, justamente muchos de ellos, al darnos beneficios, se les ha explotado en demasía, tanto que han desaparecido, están en peligro de desaparecer. Para decirnos, explicarnos en qué estado se encuentra una especie animal, están las llamadas categorías de supervivencia animal, ¿ya? Las denominadas categorías de supervivencia animal. Existen varias categorías de supervivencia animal, pero vamos a mencionar las tres más graves, ¿ya? Las tres más graves. ¿Cuáles son esas tres más graves? Está la categoría de extinto, por ejemplo. La categoría de extinto hace referencia cuando no se encuentran no hay ningún rastro de encontrarse ya poblaciones en su estado natural de la especie, ¿no? Ya no encontramos en su medio ambiente, ya no encontramos poblaciones de esa especie. Esa especie ha desaparecido del lugar, ¿no? Ya no la encontramos en estado silvestre. Cuando ya de ese lugar no hay ninguna evidencia de que se encuentren poblaciones de esa especie, ¿verdad? Ya no se reporta ninguna presencia de esa especie, ¿no? Entonces decimos que esa especie está extinta, ya no se encuentra en el lugar, ¿no? Puede ser por la caza excesiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ha desaparecido del lugar, decimos que está extinta. Para el Perú, la chinchilla está extinta, ya no se encuentra chinchilla en estado natural, ¿no? Para el Perú, ¿no? Pero hay en otros países, por ejemplo en Bolivia, en Chile, en ciertas regiones todavía se encuentra chinchilla, ¿ya? Pero en el Perú ya no, entonces decimos que está extinta, ¿ya? Decimos que está extinta. Otra categoría es en vías de extinción. ¿Cuándo decimos que una especie está en vías de extinción? Cuando su población es muy pequeña, es tan pequeña que puede desaparecer, entonces decimos que está en vías de extinción. Por ejemplo, el mono choro cola amarilla, el pingüino de Humboldt, el cocodrilo de Tumbes, la pariguana, el lobo de río, el guanaco y la pava ala blanca. Son animales, son especies que están en vías de extinción. Su población está muy pequeña, está muy reducida, puede desaparecer. Y luego, la categoría de situación vulnerable. ¿Cuándo decimos que una especie está en situación vulnerable? Cuando, generalmente por actividad del ser humano, la caza, la pesca excesiva, ¿no? Destrucción de su hábitat, etc., esa población está empezando a reducirse. Y como está empezando a reducirse, puede luego ser una población pequeña y luego poder desaparecer, ¿no? Entonces, cuando la población está empezando a reducirse, decimos que está en situación vulnerable. Aquí está, por ejemplo, la vicuña, el zambullidor, la tortuga verde, la boa, la anchoveta, la concha de abanico y las tortuguitas que son las charapas. Están en situación vulnerable, ¿no? Están en situación vulnerable. Esas son las categorías más graves y peligrosas en supervivencia animal. No son las únicas, pero sí, digamos, son las más graves. Eso es lo que teníamos que ver del reino Animalia. ¿Ya? Eso es lo que teníamos que mencionar del reino animal, ¿no? Entonces, con esto podríamos ya dar las respuestas de su ejercicio, ¿no? Entonces, se los voy colocando acá en la pizarra, ¿no? Para que los tengan anotados, ¿no? Entonces, a ver, las respuestas de esta semana serían: la 1 es la C, la 2, la E, la 3, la A, la 4, la B, la 5, la D, la 6, la A, la 7,
la B, la 8 la D, la 9 la C, la 10 la E, la 11 la B, la 12 la C, la 13 la D, la 14 la A y la 15 la A. Esas serían entonces las claves de su ejercicio, ¿no? 1C, 2E, 3A, 4B, 5D, 6A, 7B, 8D, 9C, 10E, 11B, 12C, 13D, 14A y 15A. ¿Ya? Eso sería lo que concierne a esta semana. Creo que hasta aquí es el examen del próximo domingo, ¿no? Entonces tengan en cuenta lo que hemos hecho hasta esta semana, ¿no? Entonces ya nos veríamos la próxima clase, ¿no? El próximo sábado, ¿no? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por esta semana, ¿no? Bien, la otra clase es la clase diplópoda. ¿Por qué se caracteriza la clase diplópoda? También son organismos cuyo cuerpo está separado en segmentos, pero en este caso, por cada segmento hay dos pares de patas. Ya no hay un par de patas como en el ciempiés, ¿no? Como en los quilópodos, ¿no? En los diplópodos, por cada segmento hay dos pares de patas. Ejemplo, el milpiés. ¿Ya? Entonces, hay dos pares de patas por segmento, ¿no? En los diplópodos, clase diplópoda. Y una tercera clase que es parecida también es la clase onicofora. La clase onicofora agrupa a animales que el cuerpo también está separado en segmentos, pero por cada segmento vamos a encontrar un par de patas gruesas, les llaman un par de patas carnosas. Entonces hay un par de patas por cada segmento y son patas gruesas, patas carnosas. Esta característica es de los individuos de la clase onicofora. Ejemplo, el peripato. ¿No? Ejemplo, el peripato. Bien, todo esto agrupa al filum Artrópoda, por eso decimos es el filum más diverso, ¿no es cierto? La clase crustácea, la clase hexápoda, que a su vez es la clase más diversa, acuérdense, clase, ¿ah? Clase más numerosa, más diversa, la clase hexápoda. Luego está la clase arácnida.
¿ya? Entonces, ahora vamos a revisar al filum cordata, ¿ya? Entonces vamos a hacer el desarrollo del filum cordata. La clase quilópoda, la clase diplópoda y la clase onicofora. Todo eso pertenece al filum artrópoda, todos ellos son artrópodos. Bien, y otro filum es el filum equinodermata. El filum equinodermata. Los individuos del filum equinodermata corresponden a animales acuáticos, netamente de ambiente marino, entonces son animales marinos. Se caracterizan ¿por qué? Porque el cuerpo está cubierto por espinas, pueden ser espinas numerosas y grandes o pueden ser pequeñas, ¿no? Pero tienen espinas, tienen un cuerpo espinoso. La simetría es radial. ¿Qué significa que la simetría sea radial? Que el cuerpo está separado proporcionalmente en segmentos y cada segmento se llama radio. Y en cada radio vamos a encontrar los mismos componentes. Por ejemplo, la estrella de mar. La estrella de mar tiene 5 brazos. Y en cada brazo tú vas a encontrar sistema reproductor, sistema digestivo, sistema excretor, sistema circulatorio, sistema locomotor, etc. En cada brazo. Entonces, cada brazo es un radio, ¿no? Cada brazo es un radio. Ejemplos de filum equinodermata: la estrella de mar, el erizo de mar, el pepino de mar también.
pertenecen al filum Echinodermata. Bien, y nos faltaría ver otro filum, que es el filum Chordata. Dentro de este filum Chordata vamos a encontrar a los mamíferos, donde está el ser humano.